Realmente yo creo que este frente es muy simple como para quedarse así. Es por eso que toda la parte del frente nueva vamos a colocar ahora. Es bastante simple el frente original de la camioneta, que básicamente se cambia la parrilla, faro y señalero. El envolvente queda el mismo y abajo del paragolpe original va la pollerita. Así que vamos a ver qué tal queda el antes y el después. Bueno, primero vamos a sacar los tornillos de acá arriba. Colocar eso. No saco todavía, dejo ahí para que no se caiga nada por las dudas. Señalero. Vamos a darle todo el tornillo. Estaba puesto con cinta el faro. Por eso que está todo lleno de agua también. Ya no tiene la calidad original. Otro tornillo ahí dentro. Que lo mismo debe ser este lado. Y eso es todo. Tiene un tornillo más. Último tornillo y debería salir. Quiero ver ya cómo queda. Ah, no, va a dar. Hay que sacar el faro primero. Pero va a quedar bastante mejor. Creo yo. El frente está bastante lindo. Y la diferencia entre ambas parrillas también. No solamente el diseño, sino que también la terminación en sí. Vamos a sacar ahora los faros y vamos a ver si es que puedo colocar los faros nuevos aquí sin drama. Sylvania Halogen. Hasta aparecen todavía los faros originales de la camioneta. Son faros sellados. Llegó la hora de los faros nuevos. Que tengo que ver cómo hago para que esto vaya en ese lugar. Ahí arriba coincide un agujero, acá también, acá abajo también, y acá abajo también. Coinciden todos los agujeros increíblemente. Viene preparado para otro modelo de faro. Incluso el espacio que tiene para los reguladores. Antes de colocar los faros nuevos tengo que hacer dos cosas. Primero que nada, cambiar el foquito azul que trae aquí, colocar el foco amarillo. Y tengo que buscar dónde voy a sacar los tornillos para aquí, porque el faro original iba en otro lugar, pero tiene toda la rosca y los lugares, pero tengo que buscar los tornillos. Listo. Voy a colocar esto aquí. Eso pasa por... Eso. Y ahora ya tenemos un foquito amarillo. El faro tiene dos pequeñas guías que, si bien encajan perfecto en los agujeros, no me gusta porque quiero poder ajustar un poquitito el ángulo de los faros y me parece que no está quedando recto. Voy a colocar la parrilla primero para ver cómo queda. Voy a colocar, pero para mí el faro está inclinado. Eso es lo que no me gusta. Porque el faro está torcido con respecto a la base del faro. No es que todo está torcido. Esta parte está más alta que esta, pero la base en sí está bien. Esos problemas de faros de procedencias extrañas, supongo. Sí, tengo bastante razón. No sé si se llega a ver que la parrilla en sí está recta, la camioneta está recta, pero el faro está torcido. Porque la base está torcida, evidentemente. Bueno. Lo repararemos. Haciendo un análisis de qué es lo que pasa. El faro estaba torcido, esto para abajo, lado derecho para abajo, porque esta parte estaba tocando
en la parte trasera de la carcasa, aquí arriba. Entonces, en esta parte. Entonces, un error de diseño, supongo que de ellos, que no dejaron lugar como para la lupa. Y eso hizo que esta parte del soporte en sí ya esté torcido. Esta parte debe ir para arriba. ¿Ven? Bueno, voy a calentar con la pistola de calor. Aquí, voy a enderezar esta parte. Voy a gastar un poquitito esta parte y vamos a seguir. Entonces simplemente con una sierra a mano, que tiene una pequeña forma mejor. Y ahora esto debería de encajar mejor también. Que ya no está tan torcido, en realidad sí está todavía. Pero está menos torcido, por lo menos. Para ver si es que puedo corregirlo de nuevo. Si es necesario, ahora que tiene espacio para donde moverse, tal vez sea un poco más fácil. Increíblemente sí, ya está más recto, pero falta todavía subir este poquito. Bueno, y tras ayudas externas, modificando un poco, ahora sí ya queda bastante alineado. Tiene una pequeña corrección todavía por hacer, pero la parrilla también no está sujeta aún. Así que vamos por buen camino. Bueno, lastimosamente para poder continuar con este proyecto tengo que esperar que lleguen algunas partes. Detalles que por suerte se consiguen en internet, llegan rápido en un par de días nada más. Los pequeños plásticos que van aquí, las que serían las tuercas de plástico, que si bien tiene aquí y aquí también, quiero ponerlos nuevos. Aquí también les falta uno, también aquí abajo en el tornillo. En fin, todo eso que pensé que me serviría los que tengo, pero este kit son más pequeños de los que necesito. Así que ahora, mientras tanto, voy a continuar con otros detalles de la camioneta. Mientras espero que me lleguen todos los tornillos y las cosas para armar la parte delantera. Y también para armar los kits de la suspensión. Me faltan unas herramientas más que nada. Lo que voy a hacer, voy a tratar de cambiar los faros traseros. Que si bien estos faros están bastante bien, creo que esos que había comprado para modernizar un poco, se ven un poco mejor. Vamos a ver cómo quedan en la camioneta. Vamos a ver entonces cómo queda. Y para cambiar estos faros, aparentemente es solamente este tornillo y este de aquí abajo y ya debería salir el faro. Si bien me gusta trabajar con herramientas manuales, decidí ser más efectivo. Un poco más rápido. Y sí, ya sale el faro. Vamos a ver si puedo desconectar esto. Se ve bastante nuevo incluso. En algún momento lo reemplazaron evidentemente. Así que por lo menos el conector aparentemente es el mismo también. Déjame ver este. Sí, es el mismo conector. Así que va a ser simplemente colocarlo. Lo que tengo que ver es dónde voy a colocar este pequeño módulo, que debe ser para compensar el señalero. Trae cinta doble. Podría ver de colocarlo. Aquí. O si no, voy a limpiar aquí esta área o aquí abajo para poder pegarlo. Perfecto. Aquí en el fondo quedó bastante bien. Entonces ahora vamos a conectar esto. Qué bonito. Se ve bastante lindo. Tecnología. Perfecto. Vamos a ver qué tal se prende. Eso es luz chica. Ustedes ven, yo no. Qué lindo. No pensé que iba a prender tan fuerte. Realmente me impresiona cómo se ve en comparación al de este lado, que es el original. Déjenme apagar la luz para ver en detalle.
Entonces, faro original versus el faro nuevo. Realmente me gusta bastante, incluso es bastante más fuerte que el normal. No voy a poder ver, bueno, puedo poner el señalero para ver cómo se ve la luz de freno, porque la luz de freno y señalero son las mismas aquí. Adelante no tiene el señalero, por eso prende fuerte. El señalero es en otra tira, que supongo que eso debe ser también la luz de freno. Que déjenme pisar el freno entonces para que por lo menos ustedes puedan verlo. Eso es freno. Creo que queda bastante bien, ¿no? El freno de mano está puesto para ver luz de reversa. La luz de reversa es la luz normal. Sí. Me gusta bastante. Bueno, cambiemos al otro lado. Voy a empezar ahora con la parte de la suspensión trasera, que creo que es una de las partes, no sé si tal vez más complicada, por el hecho de que hay que cortar una parte del chasis para colocar la pieza postiza, el C-notch, que es lo que hace dar más recorrido a la suspensión para que el diferencial trabaje en esta parte. Si no, al rebajar la camioneta, el diferencial golpearía con esta parte. Lo que ellos recomiendan hacer, y hasta ahora sigo tratando de entender por qué, es básicamente soltar el diferencial, sacar el diferencial de esta zona al hacer eso, soltar básicamente los elásticos y dejar suelta la parte trasera, porque el diferencial tiene que moverse de abajo, de la parte de abajo de los elásticos para la parte de arriba. Pero lo que no entiendo es por qué no simplemente nos sacan los elásticos y colocan aquí. Creo que me parece algo un poco más simple sacar solamente el elástico y moverlo para abajo, que sacar el diferencial completo, que implica soltar los frenos, soltar el cardán, que al final me parece un poco más de trabajo. Entonces quiero empezar con este lado para ver si es que mi teoría es correcta, y al hacer eso también tengo que cortar esta parte del chasis, que es un proceso posiblemente uno de los más delicados que hay que hacer. Y aparte quiero limpiar un poco esta área y dejar un poco, si bien no es óxido, tiene un óxido superficial, no es un óxido muy penetrante en el chasis, pero quiero limpiarlo un poco mejor, darle tal vez un mejor acabado, una mejor terminación con un poco de pintura para que quede mejor, obviamente. Y bueno, todo ese proceso es lo que verán ahora. Bueno, para continuar con este proceso, esta pieza que es la que va al refuerzo del chasis ya la corté, saqué el pedazo que va aquí, porque originalmente viene con esta parte libre para cuando está en el centro del diferencial este refuerzo, que en esta versión, en esta carrocería, no lo trae aquí, lo trae en este lugar. Así que bueno, un pequeño error de diseño tal vez, pero como esta parte no trabaja porque esta pieza va bulonada todo en estos 4 tornillos y también en el de abajo, y el de arriba en realidad no, así que toda la parte de abajo va a quedar reforzada como tiene que ser. Otra cosa que hice también, aparte de marcar aquí toda la parte donde tengo que hacer el corte del chasis, hice 2 pequeños agujeros para que al hacer el corte esa parte quede aliviada la presión de donde voy a hacer el corte, que no sea que el filo de ese corte termine rajando el chasis el día de mañana. Así que eso es algo nada más que tendré que hacerlo mañana, porque son ya las 8:10 de la noche. Aquí la gente acostumbra a dormir bastante temprano. Así que para que no me odien todos los vecinos, más de lo que me deben odiar ya por tener autos ruidosos, voy a hacer esto mañana. Pero bueno, por lo menos voy a preparar ya todo el otro lado también, soltar ya algunos tornillos, aflojar todo y dejar todo más o menos listo como para poder avanzar un poco más mañana e intentar tener ya mañana la camioneta baja, la parte trasera por lo menos. Y bueno, ya no hay vuelta atrás. Agarra esto. Sí. Perfecto. Y ahora ya tiene
el recorrido, el diferencial para poder subir y bajar. Todo bien. Estoy haciendo un verdadero desastre acá, pero bueno, está quedando por suerte. Déjame alumbrar un poquitito. Bastante mejor con un toque de pintura. Y por lo menos cubrí todo lo necesario. Y ahora ya queda nada más colocar esta pieza y colocar todos los tornillos, apretar todo. Y ya puedo empezar a montar este lado para empezar con el otro. Realmente es bastante trabajo lo que hay que hacer aquí, pero creo que va a terminar valiendo la pena. Por lo menos se está viendo todo bastante bien y todo va encajando. No me voy a preocupar mucho por la pintura de todo aún, porque hay tantas cosas que tengo que hacer en la camioneta aún, que cada vez que, por ejemplo, más adelante voy a hacer frenos y no va a quedar original, voy a trabajar esta parte. Así que seguimos. Bueno, por fin lado 1 terminado, ya todo en su lugar. Aparte de los soportes con todas las barras de abajo, todavía no apreté esos tornillos porque voy a esperar a hacer el otro lado antes de apretarlos. Esta barra sí ya está toda apretada, quedó bastante bien. Así que ahora viene la parte argel, que es repetir el mismo paso que hice acá en el otro lado. Vamos a ver esto un poco más rápido porque es básicamente el mismo proceso, pero con la diferencia que voy a tener un pequeño inconveniente aquí de espacio. Voy a estar un poco más apretado, así que, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya por fin, después de varias horas de trabajo, que acá en el video pueden parecer minutos, fueron casi 3 días en realidad de trabajar por la suspensión trasera de la camioneta, que por fin ya está lista a ambos lados. Este lado incluso ya también con el soporte del amortiguador ya en su lugar. Y el otro lado, vamos a tratar de pasar por acá entre todos los desastres que hice. Ya está también, al igual que el otro lado, todo terminado y todo listo para poder empezar a hacer pruebas y ver cómo queda, por ejemplo, ya bajando la suspensión. Pero no voy a bajar todavía la suspensión, la camioneta, porque voy a esperar que lleguen las ruedas que están viniendo. Porque no tengo nada en contra de las Aro 15, estas no son tan feas, pero prefiero algo un poco más grande, que me dé espacio como para colocar frenos un poco más grandes, por ejemplo, en el futuro. Di vuelta a la camioneta para poder trabajar un poco mejor en la parte del frente. Ya pude colocar ese faro y este faro, haciendo unas pequeñas modificaciones, pero quedaron ya bastante bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a preparar la parte eléctrica para toda la parte nueva, ya que si bien tiene originalmente varios focos de ambos lados, este lado incluso ya tenía adaptado un pequeño soporte, pero voy a terminar sacando este para poder colocar, no solamente, déjenme pasar por aquí, para poder colocar entonces el nuevo señalero que viene ya todo con LED, y también este pequeño esquinero que tengo que adicionar, además una pequeña base de foco en ambos lados también. Y además voy a colocar las dos pequeñas bases LEDs que tengo guardado aquí atrás en la camioneta, que serían estos. Voy a colocarle 2 nada más de los 3 que vinieron. Ya hice una pequeña modificación para probar. Saqué el pequeño soporte que trae aquí afuera, como para poder colocarlo en la esquina de la parrilla y poder colocarlo más o menos en esa posición. Pero voy a colocarlo incluso, creo que un poco, tal vez no sobresaliente, sino que voy a colocarlo bien en el fondo para que quede bien escondido y prácticamente no se vea. Creo que eso voy a hacerlo nada más con un adhesivo. Voy a ver cómo hago, probablemente con algún cintillo pegado, o sea, unas pequeñas adaptaciones para tratar de quedar eso.
Como pueden ver, quedó bastante bien la suspensión trasera. Pero eso va a ser para otro momento porque tengo que reparar este golpe que tiene, que está evitando ahora mismo de que no toque la cubierta, ya que está faltando que esto sobresalga unos cuantos centímetros. Así que tengo que reparar eso de alguna forma. Voy a ver si consigo algún power hidráulico o alguna herramienta como para poder reparar esa parte de la carrocería y así evitar de que toque. Bueno, de por sí esta rueda no tiene el offset correcto de que yo pretendo utilizar, pero pequeños detalles que uno tiene que solucionar. Ahora mismo me concentraré en la parte del frente para tratar de tener ya toda esta parte lista. Bueno, y tras unas cuantas horas, incluso ya es de noche, y tras mucho desastre que estoy haciendo acá, ya está toda instalada la parte eléctrica, ya está con el pequeño señalero, con la pequeña luz, perdón, que va en la esquina, al esquinero. Esto va conectado al señalero nuevo, que viene con un pequeño conector para la luz chica y el señalero también en él. Y él también necesita esta resistencia que es para detectar que tiene el señalero la resistencia correcta. El faro también ya está conectado. Dejé el kit de xenón de la luz baja ahí debajo. La luz alta también ya está conectada. También la luz chica de aquí. Y lo mismo ya en el otro lado. Todo listo como para recibir nada más la parrilla, que también ya la estaba trabajando. Que también ya conecté los dos cables. ¿Dónde está el otro? Quedó por aquí. Los dos cables que van a ir para las dos pequeñas luces amarillas que va a tener. Esto está invertido. Así que ahora queda nada más empezar a colocar todo en su lugar y ver por fin cómo queda ya todo, incluso ya todo prendido. Así que miren cómo quedó. Y tras un simple pestañeo, creo yo que es increíble el cambio que tiene. Simplemente cambiaron la parrilla y los faros. Déjenme cerrar el capó. Bueno, quedó cerrado. Creo que definitivamente quedó bastante mejor. Y voy a probar incluso encenderlo. Sí, todo está suelto aún aquí. Eso es la luz chica. Déjame apagar la luz. Ahora sí. La luz chica, entonces queda todo amarillo básicamente. Así como las dos pequeñas luces de la parrilla. Que quedó dudoso realmente esas dos ahí, pero bueno, ya está hecho. Esta luz blanca de aquí me está. Ahí queda mejor. Ahora sí. Los dos del medio, la parrilla definitivamente tendré que hacerlos algo. Tal vez apagarlos un poco más, son bastante fuertes. O simplemente eliminarlos. No queda muy mal, pero tampoco me convence, así que digamos que es algo que no quedó bien. Quiero ver si es que prende ahora el faro. Ahí quedó prendida esta luz. Esta una por lo menos. Ya quedó con la luz baja. Al otro lado no está prendiendo. Está baja la batería definitivamente. Pero ahora tengo el problema que acabo de descubrir, que al prender la luz alta, ahí prendió la luz alta, está apagando la luz baja. Entonces solamente invierte uno al otro por el tipo de llave que tiene. Entonces si prendo, pasa de vuelta a la luz baja. Entonces lo que voy a tener que hacer es modificar aquí en la llave, en la selectora, para que al hacer el cambio de luz quede prendida ambas. Es algo que voy a tener que hacer un pequeño diagrama seguramente. Yo creo que voy a poder hacer algo haciendo tal vez con un relay nada más, haciendo que la señal de la luz alta también alimente la luz baja. No es algo muy complicado de hacer, incluso se los voy a mostrar un poco más adelante. Pero bueno, básicamente esta parte, este proceso, creo yo que valió la pena. Es una de las cosas que cambia muchísimo
el estilo de la camioneta y creo que vale 100% la pena. Así que les agradezco mucho por acompañarme en este proceso y ahora, como vieron, la camioneta ya está levantada la parte del frente porque pretendo empezar a trabajar en la suspensión delantera, que es la parte tal vez más complicada y un poco más tediosa por el hecho de que voy a cambiar básicamente todo el tren delantero, todas las parrillas, suspensión, amortiguadores, todos los brazos de dirección, absolutamente todo. Entonces, y eso generalmente requiere bastante fuerza bruta. Así que acompáñenme en la próxima, que este proyecto va a quedar bastante bien, creo yo. Nos vemos en la próxima.